guía de estudio el día de hoy, debido a que estamos en la fase final del residentado médico, cuyo examen es el próximo domingo, y hoy a las 8 vamos a estar todos concentrados resolviendo el examen de residentado último simulacro, en el cual han participado casi 2.000 personas a nivel nacional. Entonces hemos tenido hoy día un día muy ajetreado en 15 ciudades, además de Lima, con la colaboración directa y fundamental del Colegio Médico, ¿no? Entonces hemos logrado hacer algo muy importante y hemos demostrado que los simulacros, la evaluación de simulacros bien hechos, ¿no? Redunda mucho en la preparación de lo que van a... Eso lo vamos a ver en una semana. Entonces, gracias por su paciencia. Hoy hemos tenido que adelantar, por ello les estaba explicando esto. Y vamos a hacer esta guía de reumatología, uno de los capítulos de medicina interna que más me gustan, que más practico, ¿no? Es realmente lo más interesante, el diagnóstico, no tanto el manejo, pero sí el diagnóstico en lo que es reumatología. Vamos entonces con nuestra guía, cómo estudiar reumatología. En esta guía, y los voy a decir, claro que sí, no se preocupen. Entonces, en esta guía, veamos ya lo que habíamos visto en otras ocasiones, ¿no? En lo que respecta al examen de salud, es el 20, casi 30%, en otros exámenes es mucho más, ¿no? Probablemente esto se modifique porque en salud, como alguien que trabajado en salud casi 30 años, bueno, a veces se hacen bien las cosas y a veces se hacen simplemente el champú. Entonces hay que tener en cuenta, no sabemos siempre cuál va a ser la tendencia, es un poco difícil, lo único que tenemos claro es que es 100 preguntas, tienen un banco y por eso nos vamos a centrar en eso. Entonces la reumatología viene a ser más o menos un 7% del examen, es muy variable, hay años que no ha habido preguntas de reumatología, y la cantidad de preguntas por año es esta, ¿no? Como verán ustedes, hay algunos años que no hay preguntas y definitivamente el promedio de los últimos años es de más o menos 2 preguntas, ¿no? Por año. Entonces, en el último hubo una, pero es más o menos el promedio de preguntas que vienen de las 100, ¿no? Los últimos años. Veamos si esto probablemente se pueda modificar. De repente este año vienen 5, no estamos en eso. No podemos predecir eso. Pero veamos los temas importantes, temas verdes, sabemos que el tema que no pueden dejar de revisar es el tema verde, el tema que si te alcanza el tiempo tienes que revisar es el amarillo y el rojo, si es que empezaste temprano, pero lo que no puedes dejar nunca de revisar es el verde y el amarillo, tratar de hacerlo. Entonces, estos son los temas fundamentalmente preguntados, se parece mucho a residentado, en el hecho de que vasculitis es un tema muy preguntado, siempre un clásico, la vasculitis, ¿no? Acuérdense que hablamos de la vasculitis sistémica, ¿no es cierto? Artritis reumatoidea, que también se ha recuperado en otros exámenes, la monoartritis siempre ha sido un clásico, ¿no? Especialmente la artritis séptica, ¿no? El lupus, que debería ser bastante preguntado porque es uno de los temas que más, ¿no? Ofrece la posibilidad de preguntar en diferentes tópicos, la oligoartritis o también a veces llamado las espondiloartropatías, que son, ¿no? Muy prevalentes, osteoartrosis, ¿no? Muy prevalente especialmente en la tercera edad, el síndrome tifofolitídico, que no es un tema verdaderamente reumatológico, es un tema de inmunología, hematología, básicamente de hematología, que en el libro, en la nueva edición del libro, va a estar, ¿no? La revisión de antifosfolipídico en hematología, pero lo reviso yo básicamente porque tiene mucha relación con muchas de las enfermedades autoinmunes dentro de la reumatología. Entonces, por eso lo revisamos siempre. Esclerosis sistémica y, por último, las miopatías inflamatorias, ¿dónde está la pregunta del último examen de salud, ¿no? Veamos entonces, por ejemplo, en vasculitis. En vasculitis, siempre, en todos los exámenes de nuestro país, Genociolen, que en realidad el nombre real de esta vasculitis es vasculitis por depósito de IgA. Ese es el nombre real en cualquier parte del mundo. Pueden irse a muchos sitios y le van a decir, si ustedes hablan de púrpura de lo van a mirar como diciendo, ¿qué pasó? Eso ya es muy antiguo, ¿no? Mencionar el epónimo. Pero nosotros lo seguimos poniendo porque así es como lo suelen preguntar hasta las últimas preguntas que hemos visto. Entonces, vasculitis por depósito de IgA, también llamado púrpura de Genociolen, es infaltable, siempre viene en algunos años y en todos los exámenes en nuestro país, clásico. Los ANCA positivos, que también, al igual que Genociolen, son vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Pero no, entonces, o sea, el Genociolen pertenece a los ANCA negativos de los vasculitis de vasos pequeños y, ¿no? Donde también está la crioglobulinemia, donde también está, ¿no? Las vasculitis leucocitoclásticas. En cambio, los ANCA positivos, que son 3 tipos de vasculitis fundamentales, también es importante revisarlo, ¿no? La poliarteritis granulomatosa, la poliarteritis eosinofílica o el Schur-Strauss y básicamente la poliarteritis microscópica, que es la que más ha incrementado en incidencia y prevalencia. Takayasu, rarísimo, miren, casi en ningún otro examen hay preguntas de Takayasu. Me sorprendió que preguntaran Takayasu, es justamente la última pregunta de este último año. Siempre decía en todas mis revisiones que Takayasu nunca preguntaron en un examen en el país y bueno, fue su debut el año anterior. Porque usualmente el otro tema de vasculitis en vasos grandes, generalmente preguntado básicamente es la de células gigantes, ¿no es cierto? Veamos entonces. Un ejemplo, miren esta pregunta, me pareció bien interesante, porque es una pregunta, ¿no? Obviamente, esta es la típica pregunta de Genociolen, o sea, no iba a coger Petakayasu como ejemplo, pero vean, escolar, 9 años, lesiones purpúricas, palpables, clásicos, miembros inferiores. Maya también refiere que le de los tobillos, o sea, hay artralgia, ya tienes ya la púrpura de la tibia, ya tienes la artralgia. Hoy también dolor abdominal, y ahí completas, ¿no? Dolor abdominal, púrpura palpable y artralgia o artritis, como la clásica triada de la vasculitis por depósito de IgA o púrpura Genociolen. En la orina tienes 15 hematíes por campo, con proteinuria, hemograma normal. Acuérdense que este es siendo una vasculitis autoinmune, por depósito de IgA también puede producir una glomerulonefritis. Antecedente de infección por estreptococo. Hay un antecedente infeccioso. Y eso hoy en día se encontró durante la pandemia que había mucha relación con infecciones por postestreptocócicas en muchos de estos pacientes, también virales, según su diagnóstico probable, ¿no? Y este es un tipo de pregunta que no es fácil. Señale lo más correcto. Entonces dices, ¿cuál es lo más correcto?
Entonces, siempre cuando tienes tu examen pones eso, lo más correcto lo que te está pidiendo. Entonces, ahí tú vas mirando y dices, obviamente, pues, cuando comienzas a leer, te das cuenta que en este tipo de preguntas hay bastantes posibilidades de equivocarse. Púrpura con distribución atípica, demostrar IgM, eso no tiene nada que ver con la biopsia. No, eso no va con genoshot. Porque lo primero que tengo que ya tengo claro es que esto es un genoshot, entonces digo, es tema purpúrico con lesión fundamental que desaparece a las 48 72 horas, mentira, tampoco es correcto. Pero típicamente quemazón y epigastrio, no, eso me parece un reflujo, eso me parece otra cosa. Y ahí llego a la que puede ser. Hematuria microscópica, efectivamente, y aislada es una manifestación más frecuente a nivel renal. No está hablando de este paciente, está hablando del diagnóstico. Entonces ahí a veces uno se confunde. Dice, doctor, pero ahí decía que tenía proteinuria. No, no está hablando del paciente. La historia te orienta básicamente hacia el diagnóstico. Y la pregunta es sobre ese diagnóstico. ¿Te das cuenta? Y este tipo de preguntas es bien interesante porque estructura de esa manera. ¿Ya? Es interesante, se lo quería mostrar. Es un ejemplo de lo que pueden ser las preguntas. Es una pregunta relativamente difícil dentro de las que se hacen en vasculitis. Vamos entonces ahora sí a la siguiente, que es artritis reumatoide. En artritis reumatoide, una de las mayores preocupaciones de los últimos años es que conozca los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Recuerden que tiene 4 ítems, el más importante es el compromiso articular, revisar eso, ¿no es cierto? Complicaciones, puede ser también y manifestaciones extraarticulares. Veamos un ejemplo de esto. Dice, paciente de 17 años que desde hace varios días, miren, ¿no? Presenta fiebre, ras macular, artralgias y mialgias. Entre los hallazgos laboratorios destacan la presencia de leucocitosis, anemia, nivel de ferritina 550. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces acá viene básicamente el diagnóstico diferencial de lo que es un AR. Obviamente el estilo, pero eso, como les digo, es el diferencial. Interesante. Vamos a la siguiente. En monoartritis, que en algún momento fue lo más preguntado, más que vasculitis, siempre lo clásico, ¿no?, era que fuera artritis séptica. Sin embargo, en los últimos años hubo un poco más en gota. Siempre en monoartritis, el diferencial es entre artritis por cristales, de hecho, de lejos, gota y pseudogota, lo más frecuentemente, y artritis séptica. Entonces, entre esos dos va generalmente monoartritis. Ejemplos ahí. Y la pregunta, por ejemplo, de artritis séptica ha sido, las dos que tengo para mostrarles, que podríamos mostrarles recientes, son directas. Han visto la pregunta, miren como en un solo examen, las diferencias. ¿No han visto la pregunta de vasculitis que era muy extensa? Y miren esta, las dos que hay sobre monoartritis, sobre artritis séptica son así, directas. ¿Cuál es la localización más frecuente de la artritis séptica? Y acá también, por ejemplo, uno puede tomar malas decisiones. Uno dice, si es un niño sería cadera, si es un adulto rodilla. ¿Qué debo asumir, doctor? Siempre si no te dicen cuál, siempre asumes que la pregunta va dirigida hacia el adulto. Entonces la respuesta sería rodilla. Miren, esta pregunta no te puede dejar en la duda, porque dice un momentito, en niños es cadera, en adultos es rodilla. ¿A qué cuál se refiere? No, si no se refiere a ninguno específico, entonces tengo que asumir algo. ¿Y a quién asumo? Eso también tiene que tener uno en la cabeza, es adulto. Vamos después con lupus. También lupus generalmente está alrededor de los criterios, las preguntas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, mujer de 26, disnea, dolor torácico, artralgia, examen físico, eritema malar, fotosensible, sinovitis. Entonces va directamente a que sepa cuáles son los criterios para poder elegir, hacer el diagnóstico y acá el diagnóstico se cae por maduro, ¿no es cierto? En mujeres lo más frecuente es lupus, el rango de edad está justo ahí. La disnea y dolor torácico probablemente sea por una pericarditis, porque tienes artralgias, tienes el rash malar fotosensible, tienes sinovitis. De hecho, cumple, lo único que te falta es pedir un ANA. Pregunte lo que quieran, ¿no? Oligoartritis. Entonces, en oligoartritis, en realidad, hipotiza anquilosantes, lo que se más se pregunta en los últimos tiempos, pero por número de preguntas, artritis reactiva, ¿no? Es verde. Y hipotiza anquilosante tiene una. En todos los exámenes últimos, en otros exámenes, hipotiza anquilosante es muy interesante. Y acá tenemos una pregunta justamente de esa. En la evaluación clínica, me pregunta directa del paciente con hipotiza anquilosante, ¿qué cosa es importante? ¿Qué debes evaluar? ¿La movilidad de la columna dorsal? ¿Detectar flogosis, movilidad de cadera, de sedimentación? ¿O la columna? ¿No es cierto? Entonces, pensarías rápidamente la columna. Espóndilo, ¿no? Porque el lumbar es lo más frecuente. En osteoartrosis, recordando que la osteoartrosis ha tenido sus variaciones, fundamentalmente en el manejo, pero no se ha preguntado mucho a raíz de eso, porque probablemente no haya una claridad tampoco en el concepto. Entonces se va generalmente asociando más osteoartrosis a factores y criterios de diagnóstico, ¿no? Osteoartrosis o osteoartritis, hoy en día se usa más osteoartritis incluso que osteoartrosis. Pregunta clásica, por ejemplo, acá es, miren este tipo de preguntas, afirmación correcta, o sea, respecto a lo que dice arriba, mujer de 70 años, trabajar de limpieza, consulta por dolor intermitente de las rodillas y dolor lumbar, examen físico, miren, ese peso para esa talla, hace un IMC alto, o sea, es obesa, osteofitos L1, L2, L3, pinzamiento, miren, no tiene pinzamiento, además eso tiene osteofitos y pinzamiento de la rodilla. La velocidad de alimentación es ligeramente normal, casi normal, y entonces correcto, entonces uno dice, va viendo ahí, dice, ¿no? Obviamente dice, iniciar tratamiento metronidazole, jamás, pero no tiene relación porque acá se evidencia, el hecho de ver osteofitos y pinzamientos son criterios claves para osteoartrosis, ¿no? Entonces uno dice, metronidazole no tiene ningún lugar, la obesidad no es un factor relacionado, no, claro que sí, es el factor más importante en la buena artrosis. Iniciar corticoides, jamás, sería pues una iatrogenia, ¿no? El dolor lumbar no está asociado a su trabajo, claro que sí, está asociado. Entonces ahí vas tú pues, dando diciendo, no, no va, este tipo de preguntas siempre hay que tener, saber, ¿no? Siempre hay que tener presente qué es lo que te está buscando. Y sí, pues es una espondiloartrosis, así es, no es una espondiloartritis, ¿ah? Es una espondiloartrosis, se llama así a la artrosis de columna. Recuerden que la artrosis de columna se le denomina también espondiloartrosis, a la artrosis de rodilla, gonartrosis, y a la artrosis de la cadera, coxartrosis. El antifosfolipídico, sobre todo, va hacia lo que es el diagnóstico y por ahí también tratamiento. De esto ya hay a veces preguntas que son complicadas, pero hay que observarlas. Mujer de 28, anticuerpos anticardiolipina, antecedente de 3 abortos, lo clásico, ¿no? El antecedente de mujeres de pérdidas tempranas, ¿no? Tiene además anticuerpos anticardiolipina, evaluada su cuarta semana de embarazo, el embarazo actual transcurre con normalidad. Nunca ha sido tratada por la posibilidad de anticuerpos anticardiolipina. Conducta apropiada. Esta paciente fácilmente puede hacer trombosis. Entonces, no puede solamente observar. El corticoide no tiene espacio. La aspirina es el tratamiento que usualmente se usó al inicio. Hoy en día se suele usar heparina y aspirina combinadas, ¿no? Entonces, un poquito más complicada la pregunta.
Esclerosis sistémica, o también llamada esclerosis sistémica progresiva, algunos también la llaman a veces esclerodermia sistémica, es una enfermedad muy interesante con dos variantes, ¿no? La difusa y la focalizada. Son rojos, diagnóstico y aspectos generales son los más importantes. Y las miopatías inflamatorias, que fue el motivo de la pregunta más reciente en el último examen, básicamente va hacia el diagnóstico. Generalmente, dentro de las miopatías, que son varias, ¿no? Tienes las más importantes, polimiositis y su variante, la dermatomiositis. Veamos entonces la recomendación. No se pregunta mucho específicamente en estos exámenes, pero siempre hay que tener un conocimiento importante de la farmacología en el área de reumatología, ¿no? Saber qué cosas son los farmes, ¿no? Los fármacos modificadores de enfermedad, saber diferenciarlo, ese farme específico, así se le llama, y el farme no específico. Hay farmes específicos cuando uno trata y no específicos. Los no específicos, por ejemplo, son típicamente metotrexate, leflunomida, ¿no? Sale de oro, penicilamina, sulfasalacina. Y el específico tiene que ver con un target. Entonces, generalmente son los anticuerpos monoclonales, ¿no? O las proteínas de fusión, como por ejemplo puede ser, ¿no? Letanecel, etcétera. Entonces, son específicos hacia un solo mediador. En cambio, el no específico va hacia varios mediadores, ¿no? Ambos se utilizan a veces en la misma enfermedad y tener ese concepto es importante. El concepto de cuando usas inmunosupresión, entonces, el concepto de la antiinflamación, todo ello es importante. Entonces, eso, a pesar de que no hay mucha pregunta, tiene que quedar claro para que puedan, les sea fácil de poder responder terapéutica en cualquiera, que no les sorprenda la terapéutica. En el caso de clasificación de las enfermedades es una cosa muy rápida. Básicamente es que sepan ustedes, ¿no? La clasificación básica que hacemos nosotros, que es monoartritis, las oligo, ¿no? Que son de 2 a 4 articulaciones, y las poliartritis. Básicamente las manejamos de esa manera. Y de ahí vienen pues los grandes temas. En monoartritis no pueden dejar de revisar, obviamente, la gota, y sobre todo en gota qué. En gota la definición es importante, la definición y el diagnóstico, y tener claro ello, ¿ok? Y también preguntar sobre manejo, ¿ya? Sobre todo el manejo inicial, es siempre muy preguntado. En el caso de la artritis séptica, siempre tener en cuenta el diagnóstico, los criterios, diferenciar, ¿no? La gonocócica de la no gonocócica es importante, no olvidar siempre eso, y sobre todo el manejo que tiene un esquema bien definido. En la pseudogota, no se ha preguntado últimamente, pero ha habido en otros exámenes, siempre hago referencia, sobre todo en NAM, el interés sobre la pseudogota y el hecho de que la pseudogota, que es básicamente ambos, tanto gota como pseudogota, pertenecen al mismo grupo de artritis por depósito de cristales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cristal va en la gota? A ver, les pregunto. ¿Qué cristal se aísla en la gota? La voy a aprovechar, estoy preguntando. Así es, urato monosódico. Y en el caso de pseudogota, chicos, pirofosfato cálcico. Y lo importante de esto es que el pirofosfato cálcico, todo lo vamos a tener en un momento de nuestra articulación. ¿Y qué cosa nos va a producir en la adultez? Sin que haya dolor, sin que haya enfermedad. ¿No? A partir de en las mujeres 65 y en los varones de los casi 80 años, siempre vas a encontrar esto en sus articulaciones y no significa enfermedad y se ve como una línea cálcica. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese hallazgo? Incluso se lo ponen, cuando los radiólogos te ponen ahí, ¿no? Articulación de la cadera con línea cálcica articular, diagnóstico. Exacto, condrocalcinosis. Entonces la condrocalcinosis no es lo mismo que pseudogota. Es muy parecido. O sea, en la condrocalcinosis tienes un adulto que tiene obviamente tiene una acumulación de pirofosfato cálcico que no produce inflamación. Pero en el caso de la pseudogota es gente más joven, o puede ser este anciano que se lo comienza a depositar en exceso, y eso sí va a generar un proceso inflamatorio. Recuerda que el proceso inflamatorio de toda articulación sinovial tiene que ver con el sinoviocito tipo 1, que es el sinoviocito, en realidad es un macrófago, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de estos cristales, comienza a generar un proceso inflamatorio. Entonces, hay que diferenciar la pseudogota de la condrocalcinosis, algo que se lo pongo ahí como importante para estudiar. En el caso de la vasculitis, siempre lo hacemos bien bonito, lo hacemos bien diferenciado, ¿no? De vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños, y en vasos pequeños, ANCA positivos y ANCA negativos. Entonces, los más preguntados son, en el caso del examen de salud, los de vasos pequeños, ¿no? Los de vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Los ANCA positivos, y dentro de los ANCA negativos, lo que le decía, la vasculitis por depósito de IgA, ¿no? Que es Geno-Schönlein lo más preguntado. Pero después no puedes dejar de revisar Kawasaki, que dicho ese paso, lo está revisando, yo hago una cosa muy sucita, porque esto lo revisa más pediatría, el doctor Ortiz, y no puedes dejar de revisar vasculitis de vasos gigantes también, que es importante. Esos son los temas que yo recomiendo, pero empecemos por los vasos pequeños fundamentalmente. En vasos pequeños tienes en ANCA positivos 3 vasculitis que se diferencian muy bien y se manejan igual. De ahí viene artritis reumatoide, que es la madre de esta especialidad. Recuerden que artritis reumatoide es la que genera esta especialidad. A raíz de la artritis reumatoide que se comienza, ¿no? Los internistas a comenzar a clasificar diferentes enfermedades que tienen compromiso articular, ¿no? Y que son diferenciales de la artritis reumatoide, y así es como se va especializando uno en todo aquello que comprometa articulaciones en forma inflamatoria o no inflamatoria. Y esa es la reumatología. Empieza con todo lo diferencial de la artritis reumatoide. La reumatoide tienes para hablar un día. Los criterios del 2010 están, ¿no? Son algo que se tiene que aprender de memoria, es fácil, no es nada del otro jueves. Las manifestaciones extraarticulares es un campo importantísimo de preguntas, pero que se pregunta poco para suerte ustedes. Y el manejo es muy interesante. En esa escala, ¿no? No pueden dejar de saber los criterios. Incluso yo le diría que un poco el fisiopato también tiene que saber las manifestaciones articulares, ponernos una buena mirada y tener claro cómo se hace el tratamiento de una AR, que es el mismo proceso que se hace por una artritis, ¿no? Es el mismo tipo de tratamiento casi que se hace por una artritis psoriática, ¿no es cierto? Con quien se hace mucho diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el anticuerpo súper específico de la AR? Solamente para ver cómo están, ¿no? Son todos los anticuerpos en AR que vas a buscar en sus criterios, pero hay uno que es muy específico. ¿Cómo se llama?
Sus siglas, ¿quién recuerda? Así es, antipéptido psíquico citrulinado, que también es muy positivo en el STIL, en la enfermedad de STIL de los jóvenes, en la artritis, ¿no? Juvenil. Muy bien. Lupus, solamente lupus podría generar todo un examen de 100 preguntas. Y existe esos exámenes en otros sitios. Pero lupus, por lo menos los criterios, hay que tener en cuenta los criterios, que es muy interesante, los de 2019, ¿no? Que hay varias modificaciones, pero yo lo tengo ahí bien, lo tenemos bien revisado, y tener en cuenta que hoy en día lupus tiene que haber ANA, pero la mayor parte de las preguntas en todos los exámenes tiene que ver con que identifique que eso es lupus. Se lo hacen fácil realmente, ¿eh? Con criterios uno sabe, uno agarra y dice, sí, esto debe ser lupus. En manejo también han comenzado a preguntar, es algo que es interesante, el lupus se maneja de acuerdo a la gravedad, no hay un manejo para leve, hay un manejo para moderado y para severo, que está eso bien definido en la clase. Esas son las cosas que recomendaría siempre revisar. Vamos con oligoartritis, también llamado espondiloartropatías, espondiloartritis, ¿no? Las espondiloartropatías seronegativas, que así se ha llamado tradicionalmente, y que ahora ya los reumatólogos dicen que no debemos mencionar seronegativo porque no es tampoco ya 100% excluyente, pero las oligoartropatías o las espondiloartropatías son un grupito bien interesante donde el más tienes los crónicos y los agudos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes tus crónicos y tus agudos. En tus crónicos está el más frecuente, que es ¿no? La espondilitis anquilosante y su variante no radiológica, y tienes la artritis psoriática. Y en los agudos tienes pues la artritis reactiva, que dicho ese paso aparece como verde, y las artritis enteropáticas, que ni siquiera está acá, pues se revisan más en gastro, ¿ok? Las enteropáticas. Entonces, en ese sentido, no dejen de revisar artritis reactiva y espondilitis anquilosante con su variante no radiológica. Y si les alcanza el tiempo, la psoriática, que es fácil, que es un buen diagnóstico diferencial de AR. ¿Cuál es la diferencia respecto a las interfalángicas entre AR y psoriática? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Cuál es la diferencia entre AR y artritis psoriática? Exacto. Interfalángica distal es la psoriática, ¿no? La que nunca coge AR. Y ahí viene la diferencia, ¿no? Artritis psoriática siempre coge interfalángicas distales, incluso la mutila, mientras que AR nunca coge las interfalángicas distales. Es interesante porque AR tiene algunas articulaciones que nunca coge. Muy bien. El síndrome tifofólico, como dije, no es un tema de reumatología, sin embargo, los reumatólogos siempre lo revisan. ¿Y por qué? Porque en el mundo la especialidad de reumatología es una especialidad de inmunología y reumatología. Cuando ustedes van a un hospital fuera del país, el servicio es servicio de inmunología y reumatología. Hay inmunólogos puros, hay reumatólogos puros, obviamente, pero trabajan en conjunto. Y el síndrome tifofólico apareció, ¿no? Apareció asociado, fundamentalmente en los primeros años ¿no? de su definición, al lupus. También se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, pero sobre todo al lupus. Pero el antifosfolípico como tal primario es lo que ya hoy en día prevalece mucho más, ¿no? Entonces, importante es tener en claro cómo se hace el diagnóstico, por lo menos, y el manejo. La anticoagulación, sobre todo. Muy bien. Vamos entonces a ver ahora. La esclerosis sistémica progresiva, algunos lo llaman, incluso lo vi hace poco en un paper, esclerodermia sistémica, también usan el término. Así que no se dejen sorprender. Si ponen esclerodermia sistémica, es lo mismo que decir esclerosis sistémica o esclerosis sistémica progresiva. Y tiene siempre tener claro su diferenciación entre lo que es la difusa y lo que es la focalizada, ¿no? O acral también llamado, que es donde se presenta el típico CREST. Por lo menos saber qué cosa es el CREST, ¿no? Y en la difusa, cuáles son los grandes compromisos, ¿no? Entonces, la esclerosis sistémica, lo que es la esclerodermia, y el manejo es un poco más complejo. No creo que lo pregunten mucho. Sobre todo, traten de conocer estas dos partes. En miopatías inflamatorias es interesante, ha habido mayor interés en los últimos tiempos por preguntarla. Todavía sigue rojo porque todavía es poco lo que se ha preguntado casi, ¿no? Pero no dudaría que vuelvan a preguntar. Sobre todo, lo interesante es que las polimiositis y la dermatomiositis son prácticamente las únicas enfermedades reumatológicas que pueden ser generadas como paraneoplásico. Entonces es interesante, en algún momento lo pueden preguntar. Entonces la polimiositis, que a veces uno se puede confundir con unas enfermedades como el Cushing, por ejemplo, ¿no? Por la debilidad muscular proximal, ¿no? Por la expresión a veces en piel que puede haber, en el caso de la dermatomiositis, ¿no? Y los criterios es importante. Yo les diría fundamentalmente el diagnóstico, no pueden dejar de tener claro. El manejo es sencillísimo, básicamente en el diagnóstico y su aspecto general, y diferenciar polimiositis y dermatomiositis, y la clínica de la dermatomiositis, ¿no? El gotro y el rayo heliotropo. Muy bien. La osteoporosis, que es hoy en día uno de los grandes negocios, no digo la reumatología de todo el mundo que quiere ganarse con la gente y asustándola. La osteoporosis es una realidad, ¿no? El 20% de las mujeres, ¿no? Por encima de los 55 años, hacen osteoporosis, pero no todos están enfermos. La osteoporosis es un proceso de nuestro envejecimiento, un envejecimiento que genera problemas, ¿no? Un cuerpo que no está diseñado para vivir más de 50 años. Entonces, a partir de 50 años aparece hipertensión, aparece una serie de problemas, entre ellos la osteoporosis. Entonces, la osteoporosis es básicamente generar un hueso frágil. Entonces, es importante fundamentalmente los criterios que tengan en cuenta. Eso es algo lo primero que tienen que estudiar en osteoporosis es el criterio y tener claro en el aspecto general la definición, qué cosa es un hueso frágil. No es un hueso, no es una fractura por hueso frágil, no es lo mismo que una fractura patológica, no es una fractura por hueso frágil. Los tipos es sencillo, lo leen en un minuto, y los criterios diagnósticos importantes tener en cuenta. No es no es gran ciencia el poder leer una densitometría, en otro país lo lee la enfermera, así que no crean que hay que ser reumatólogo para leer una densitometría. Y el manejo definitivamente es importante también, tener en claro cuándo das bifosfonato, cuándo das denosumab, cuándo puedes dar teriparidis, eso es básicamente. Pero lo más importante, como les decía, los criterios y la definición de osteoporosis. La osteoartrosis, todos lo vamos a sufrir, no todos, ¿no? Todos los que logren pasar los 60 años. La osteoartrosis es parte del desgaste, como decía, de un cuerpo que no está diseñado para vivir más de 50 años. Pero hoy en día hay gurús que dicen que sí, que podemos vivir 140. Bueno, de algo hay que vivir siempre, ¿no? Pero definitivamente es así, la osteoartrosis, el desgaste del cartílago articular, ¿no? Es básicamente el concepto. Entonces siempre mayor interés es los factores y criterios, ¿no? Para definir una osteoartrosis. ¿Qué factores?
cuál es la definición, eso es importante. Yo de todas maneras le diría que diferencien la primaria bien de la secundaria y también el manejo del dolor, que es algo que yo creo que sí van a preguntar, el manejo del dolor. O sea, tengan en claro que ya no se debe usar paracetamol o acetaminofén, como quieran llamarlo, y qué cosa vas a usar, eso es importante. La fibromialgia fue declarada por la OMS como la pandemia del siglo XXI, ¿no? Lo tienen gente muy famosa, como lo tienen demasiadas personas hoy en día. Está muy relacionado al estrés, está muy relacionado a complejidades de la vida, ¿no? Entonces, la fibromialgia es el dolor crónico de causa no conocida. Básicamente es eso. Su asociación como dolor crónico con puntos específicos asociado a trastorno del sueño y a síndrome de fatiga crónica, eso lo define muy bien. Entonces, definirlo, el aspecto, ¿no? Y el diagnóstico. El manejo es algo no fácil, y no creo que lo pregunten. Sobre todo, la definición y el diagnóstico de fibromialgia es fundamental saber, y es una de las causas más importantes hoy en día de pérdida laboral. Así que no, tengan en cuenta que es importante tener el concepto de fibromialgia. Muy bien. Una guía muy sucinta, porque no se pregunta mucho respecto a reumatología, pero es un capítulo que podríamos hablar horas. No es el objeto, el objeto es darle lo que realmente debería revisar, pero que les sea útil la guía. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, escríbanmela ahora. Si no, nos vemos el día miércoles con el Pareto. Van a tener tomadas el PPT, no se preocupen. El número de preguntas me dices tú que está al principio, es este de acá, creo, ¿no? Si quieres ver. Ese. Muy bien, chicos. Entonces, yo les agradezco. Hagan, por favor, no dejen de hacer su encuesta, que es importante para nosotros y para ir mejorando siempre. Y yo les agradezco la atención. Siempre el domingo es un sacrificio. Y vayan acostumbrándose porque toda su vida van a sacrificar los domingos. Y el Pareto nos vemos el miércoles, y ¿no? Dios mediante. Y, sobre todo, más y mejor, espero. Gracias a ustedes. Muy bien. Noches. Servidos.